Esta es una producción de Radio Bemba Veracruz. Liderazgo. Liderazgo, fuerza y sensibilidad es lo de hoy. Entre géneros no hay diferencia. Todos somos sexo fuerte. Sexo fuerte. Bienvenidos a este espacio de expresión, pensamiento, información e inteligencia. Iniciamos. Amigos de Sexo Fuerte, ¿qué creen? Ya estamos de regreso, nos habíamos ido de vacaciones, teníamos que descansar un poquito, creo que estuvimos fuera como un mes, Bonnie, ¿verdad? Más o menos. Señores, mi nombre es Wendy Montoya y estamos de regreso. Desgraciadamente, nuestro compañero David sigue de vacaciones, no nos puede acompañar. Hoy martes 24 de julio, yo iba a decir junio, pero no, 24 de junio, otra vez estamos de regreso con su programa Sexo Fuerte. Tenemos un invitado especial. Un invitado que nos va a hablar un poquito de un tema que está de moda ahorita. Tenemos con nosotros al productor Tomás Riande, que nos va a hablar de quién creen. ¿De quién crees, Bonnie, que nos va a hablar? ¿De quién creo? No creo, sé. Nos va a hablar de la vida. Si alguien puede saber más de este personaje, es el productor invitado que tenemos el día de hoy, el señor Tomás Riande, y nos va a hablar, así es, de la vida de este personaje tan hablado y tan conocido y tan querido, que acaba de sacar su serie y acaba de terminar y nos dejó a todos en suspenso, que es la primera Luis temporada. Miguel. La primera temporada fue la que terminó, porque viene la segunda temporada en octubre, me parece. Todos estamos así como que, ¿qué va a pasar con Marcela? ¿O qué pasó con Marcela? ¿O qué pasó? Y está con nosotros el señor productor Tomás Riande. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias por invitarme, bienvenido. Digo, qué bueno, ya me iba yo a dar la bienvenida solo. Gracias por invitarme, contento de estar aquí y de, por primera vez, de prestarme a platicar algo sobre esta historia un poco indignante, digo, en base a la novela que hicieron, que no es la realidad, pero bueno, aquí estamos para contestarles lo que nos pregunten por redes, lo que tengan a bien preguntarnos, aquí estamos, sí. A mí me gustaría saber cómo es que es usted el único veracruzano que llegó a la vida de Luis Miguel y cómo llegó a su vida. Bueno, yo venía de vivir de Cancún, fui de los primeros emigrantes a Cancún en el año del 78. Y llegó un momento que me aburrió, me quise regresar a mi casa. Y llegué en principios de 1982 a Veracruz. Mi mamá era cajera del Hotel Puerto Bello y mi hermana era recepcionista del Hotel Puerto Bello. En ese entonces yo había trabajado, antes de irme a Cancún, con Sergio Martínez, que tenía un bar que se llamaba El Escorial. Ese ya fue después. Pero El Escorial, nosotros veníamos de bailar. Originalmente yo a los 15 años me voy a bailar a Televisa, bailamos en teatro, en televisión, aunque no parezca, como 100 kilos antes. Y a muy buen nivel, fuimos bailarines, estábamos en el medio. Luego bailamos con Yuri una época, hablo jovencitos, y nos regresamos y nos dieron trabajo en El Escorial bailando y en El Perro Salado. Cuando yo regreso, Sergio Martínez traía a Luisito Rey para promover el primer disco de Luis Miguel. Yo llegué una noche y al otro día en la mañana me habla mi hermana por teléfono, me dice, oye, que si no quieres ayudar a un señor que trae un hijo que es cantante, que van a preparar el show y que va a hacer el show en el auditorio, que dice don Sergio Martínez que vengas. O sea que, entonces, pues vamos, que ahorita voy. Y ya fui al Puerto Bello, ahí me presentó Sergio Martínez a Luis Rey. Yo tenía 19 años, tampoco, era un chamaco también. Y nos pusimos a preparar el primer show, que fue ese 12 de mayo del 1982 en el Auditorio Benito Juárez. El primer show de Luis Miguel en su historia. Y entonces, cuando te digo nos pusimos a preparar, pues fue desde pegar publicidad. En aquel entonces se usaba una publicidad que se pegaba con engrudo, con cubetas de harina caliente con agua. Y bueno, así es como llego en ese trance de convivir con ellos, ese par de años,
yo no me estoy viendo. Ese par de semanas, y me toca preparar la recepción de Luis Miguel. Llegó Luis Miguel, hicimos un circo, porque fue un circo, o sea, la llegada al aeropuerto, el hotel estaba lleno de niñas por todos lados, se hizo una promoción bastante bien, y desde el primer momento yo hice un clic tremendo con Alejandro y con Miki, con los dos. Alex tendría 7, 8 años, y Miki acaba de cumplir 12 años. Y nos agarramos, y entonces en ese mismo día que fue el primer show de Luis Miguel, se presentaba en Pardiños, un lugar que estaba en Boca del Río, Marco Antonio Muñiz. Y entonces me dejaron con los niños. Ahora sí que me quedé de babysitter a cuidar a los niños. Y bueno, dentro de esa noche hubo almohadazos, brincos en la cama, maromas, jugamos luchas. Y al otro día pues le decía a Miki y a su papá que no quería que yo me quedara aquí, vaya, decía, llévatelo papá, que se vaya con nosotros, que se vaya con nosotros. Y me fui 7 años. 7 años con él. Bueno, antes que nada es un placer tenerlo aquí y mencionar que es la primera vez que usted comparte a través de un medio estas vivencias y estas historias vividas con este personaje tan importante hoy en día como lo es Luis Miguel. Esta entrevista para mí es así como que muy emocionante porque yo me considero una fan desde nuestro productor aquí lo sabe, desde hace muchísimos años de Luis Miguel. Entonces para mí es así como que yo quiero saber todo. Y una de las cosas que a mí me emociona saber o quisiera saber es, ¿era Luis Miguel de niño como lo pintan en la serie? Porque ahí se ve un niño por lo que pintan con la situación de sus padres, la presión de a esa edad de enfrentarse a la fama, a esa disciplina que debe de tener como niño. ¿Realmente era Luis Miguel así? ¿Cómo era Luis Miguel de niño? Era un niño, hiperkinético, o sea, muy difícil de tenerlo quieto. Era un niño, me reía, brincaba. Alegre, como todo niño. Provocaba. A mí me daba risa porque provocaba, o sea, un día en Juárez, y te hablo por ahí al principio, 82, 83, salimos de un concierto, se hizo un circo, como todos los que hacía él, y entonces a Tavo Rodríguez, una de las gentes que trabajaba para mí, lo disfracé de Luis Miguel, era un güerito de pelos lacios, entonces lo disfracé con el traje de cuero, le puse la toalla en la cabeza, y lo aventamos a la limusina, y jalé a Luis Miguel en un Volkswagen y nos fuimos al hotel. Salimos por la puerta de atrás, nadie nos molestó y nos llegamos. Y cuando llegamos al hotel se bajó y se paró a pegar de gritos, ¡ey! A saludar a todos, y se nos vino el mundo encima. Entonces te digo, él provocaba, le gustaba el circo. Y un niño, digo, a mí me tocó jugar. Hay datos que no dan tan precisos, digo, yo te puedo decir de dónde vivió, cómo vino viviendo y todo. Cuando vivíamos en Jardines de Coyoacán, íbamos a jugar fútbol al parque, no era Luis Miguel, estaba así. Ajá. Luis Miguel, de acuerdo, llega a la familia Tronada, a San Bernabé 6, porque los ayuda Andrés García. Ahí vivía Palazuelos, ahí vivía Andrés con Sandy, en ese entonces ya no estaba Sonia Infante. Sandy era una mujer gringa que tenía Andrés, y ahí estaban los chamacos, decía yo, los hijos de Andrés. Ahí vivía Fernando Ibarra, otro cantante de Guadalajara, o sea, todo era ahí en la privada de San Bernabé 6. De ahí cuando firman el contrato, que también en la serie está mal manejado, pero el director de Mi Capitol era David Stockley, un inglés, y el director artístico era Enrique Okamura, que es el que hizo, antes de Luis Miguel, el que hizo a Juan Gabriel y a Lupita D'Alessio. De hecho estuvo pegado ahora en la historia de Juan Gabriel cuando falleció. Él fue el director artístico, el que creyó en Juan Gabriel, y de la misma manera el que creyó en Luis Miguel y en lo que se iba a hacer con Luis Miguel. Que hasta hoy yo no lo he visto que aparezca ni en la serie ni que dé declaraciones. Eso es lo que yo te decía fuera del aire hace rato. Los que realmente saben cómo fue esto, nada está en la historia, no coincide, no figuran ni coincide con lo que dicen. Así es. Bueno, nos platicas que Luis Miguel fue un niño muy alegre, como todo niño inquieto, travieso, que le gustaba provocar a todos. Pasado de hiperkinético, pasado, o sea, hoy por hoy se podría decir, si no fuera Luis Miguel se diría insoportable, vaya, era una dinamita. Era dinamita pura. Y había que entenderlo y había que desgastarlo. Así es. Y dentro de eso pasaron muchas anécdotas que causaron problemas. Cuando estábamos haciendo la película de Ya Nunca Más, Ajá, con Gonzalo Vega
y Rosita Salazar. Rosita Salazar. Que entró no por actriz, sino porque era hija de Abel Salazar, que era el director de la película. De la película, sí. Se hizo para Televicine. En una escena tenía que jugar squash con su papá, que era Gonzalo Vega en la película. Y entonces en lo que estaban montando cámaras y luces y todo, nos pusimos a raquetear. Y le metió un raquetazo yo a él, aquí a media frente, lo dejé como Ultraman, tenía un bolobán aquí. Y me mata, paramos el rodaje 3 días. Ajá. Pero era la manera de poder controlar a Luis Miguel, no había otra. O sea, si tú no lo hacías así, Luis Miguel te reventaba en las manos. Así es. Y como niño, Luis Miguel, como niño, bueno, en esa época que conviviste con él, ya no era tan niño, ya estaba empezando en la adolescencia. Era un niño. Ajá. Yo te vuelvo a repetir, venía de bailar. Ajá. Él tenía un coreógrafo que le puso la disquera, que cuando quieras te lo pongo y ahí lo puedes encontrar, se llama Ernesto Gilabert. Cuando quieras se los pongo al teléfono o para que hables y para que también dé sus opiniones, que tampoco lo han entrevistado ni Pati Chapoy ni nadie, digo, y Ernesto sabe mucho porque Ernesto era llegado a la casa y entonces entre Ernesto y yo nos dedicábamos a cansarlo, porque era como un chivo toreado. En ese entonces el juego que había era el Atari, no había otro, el Pac-Man. El Pac-Man, sí, todavía no salía en televisión, era el Pac-Man. Y andábamos y sentarse a jugar con él. Para mí era muy difícil porque yo llevaba una doble vida. Yo estaba con el niño de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y a las 9 de la noche Luis Rey ya traía 2 botellas de whisky encima. Y entonces me seguía yo hasta las 4 o 5 de la mañana, que era lo normal, la fiesta con con quien estuviera. Entonces, pero a las 7 Luis Miguel ya lo tenía montado encima. Levántate, Tommy. Entonces, me costaba mucho trabajo, digo, soy bien honesto, y yo trataba de separarme hacia el niño. Pero el papá me jalaba y me agarraba a veces en sus borracheras y tú eres mi hijo mayor y tú. Y entonces era un conflicto de ideas y de sentimientos llevar esa vida. Y luego cuando hubo que separar entre lo que Mickey veía, entre lo que yo como se lo hacía ver, y entre lo que un día llegó el momento que ya no le puedo tapar el sol con un dedo. Y me decía, oye, ¿qué es ese polvo blanco? Oye, ¿y por qué la esposa de fulano estaba con fulano? ¿Y por qué? Se empezaba a dar cuenta de todo. Pues se daba cuenta de los bacanales, las fiestas, estos con los otros y los otros con los unos. Que era un sistema de vida, digo, ahora llaman swingers, en aquel entonces eran bacanales, o sea, pero... Tocando el punto de Luis Rey, ¿cómo era Luis Rey? Mira, Luis Rey era polarizado. Luis Rey eran los de acá y los de allá enfrente. A los de acá los cuidaba, a los de allá les rompía la madre. Con Luis Miguel, ¿qué relación llevaba él con su hijo? Igual. Si estaba pedo, lo adoraba. Si estaba, sí. O sea, si andaba alegre, era su vida. Si estaba crudo, era muy difícil. ¿Realmente existió esa explotación hacia Luis Miguel? ¿O No. solamente era el No. papá estricto que tienes la responsabilidad de llevar una carrera? Es que yo creo que ni siquiera se dieron cuenta del tamaño de monstruo de lo que estaba pasando. Estoy seguro que no. Luis Rey tenía la idea de que su hijo fuera un artista grande. Nunca dimensionó a dónde iban a llegar las cosas, ni él las quiso llevar. Cuidó él nació siendo cantante. Él cantaba frente a una copa de vino cuando cuando los artistas españoles cantaban de 7, 8 años, o sea, se hicieron en la calle. Y él era uno de esos. Yo creo que el productor no me dejará mentir, pero yo creo que el segundo después de Joselito fue Luisito Rey en España, como niño cantante. Y tuvo un éxito cuando yo era niño, te hablo de 8 años, frente a una copa de vino fue un éxito, luego una que se llamaba el lavaplatos o algo así. Sí, el lavaplatos. Muy buen escritor, tocaba una guitarra de miedo. Vaya, yo lo vi tocar a él a 4 manos con Paco de Lucía, o sea, sí tenía mucho talento, pero nunca fue un artista exitoso. Era un hombre de unos 50 o de unos 48, no sé. O sea, No muy alto. pues más bien enano. Más bien enano. Chiquitito. ¿Cómo tenía estatura de hombre? Muy disciplinado. Muy estrictos. Bueno, a nosotros nos los pintan en la serie muy estrictos. Realmente la serie... Muy disciplinado
Luis Rey no se metía ni cómo se vestía Luis Miguel. Eso lo decidía yo en su vida privada y Arturo Butik en lo que era su vida arriba del escenario. Ajá. O sea, ni Luis Rey opinaba. Arturo Butik decía, se va a poner en los saquitos aquellos como Sargento Pimienta, con las botas corsarias, Sí, las... y diseñaba su imagen y y eso lo hacía un diseñador. Y en la vida diaria, y te digo porque al principio no había dinero, yo iba a 20 de noviembre, que había muchas tiendas de ropa, y ahí le compraba, había un suéter amarillo con azul que se ha hecho famoso en muchas fotos, que lo trae así como de 2 partes. Ajá. Usaba pantalones de mezclilla cacharel, porque es como se veía en algón. Entonces le compraba yo cacharel y yo iba y le compraba lo que a mí me gustaba. Y nadie me decía nada. O sea, yo decidía. Me preguntabas cómo era Luis Rey. Ajá. Luis Rey, yo tenía un sueldo pactado. Yo te puedo decir que nunca vi mi sueldo. O sea, nunca cobré el dinero, se lo mandaba a mi mamá. Y a mí nunca me faltó nada. O sea, yo le decía, oiga, ¿y mi sueldo? No, eso es para tu madre sagrada. Y nunca falló. Entonces, no es el tirano que dibujaron. El monstruo que pintan o que dibujaron. Ahora, cuando yo te puedo invitar a una fiesta, a ti o a cualquiera, y lo que pasa en la fiesta es decisión de los que estén en la fiesta. Claro, por supuesto. Así Yo no creo que ni con una pistola en la cabeza vayan a hacer algo que no quieran hacer. Entonces, tampoco ponía a Marcela a hacer lo que no quería. O sea, era un sistema de vida. Es como si hoy por hoy me dice, oye, los swingers, ¿cómo viven? Pues tienen su sistema de vida. Claro. Se pasan la pelota y esta va para allá y esta para acá. Bueno, o sea, a lo mejor, y estoy seguro que yo no lo entiendo y no lo entenderemos muchos socialmente con ópticas diferentes, pero al final es un sistema de vida. Entonces ahora quieren victimizar con un sistema de vida que no... O satanizar algo que hoy en día también se vive, ¿no? No, que en ese momento lo vivían y que nadie estaba obligado. Claro. Así es. Eso de que dicen que Durazo, no sé dónde inventaron que Sergio era hijo de Durazo, no coinciden los tiempos. Digo así, para pronto, porque empecé hoy. Aparte son igualitos los hermanos, o sea, Alejandro se parece muchísimo a Luis Miguel. Alejandro es igualito a su papá. A su papá, si lo ve la forma de boca, todo es igualito a su Igualito. papá. Yo no sé, digo, a lo mejor en una fiesta se logró concebir alguno de los otros, pero no creo que sea el punto, no creo que sea el caso buscar la paternidad de cualquiera de los niños. Simplemente los tiempos no coinciden. La caída de Durazo es en el 82, lo atoran en el 83 y se queda ahí, no sé en qué año muere, pero ya no tiene nada que ver en la vida de Luis En la vida de Miguel. Luis Miguel. Durazo ayuda hasta facilitar los caminos, prestar la limusina, que hay un TV Novelas donde se hace todo con la limusina. Con Luis Miguel en la limusina, fuimos en la limusina y regresamos en la limusina, o sea, toda una entrevista alrededor de una limusina. Y fuera de eso, ir alguna 2, 3 veces a comer allá a la Jusco, él llegar a la casa, te digo, te puedo decir, de la casa del señor Ripoll, que era el que le rentaba a Luis Rey, en Cinia 73, Colonia Jardines de Coyoacán, y el que lo dude que vaya y que pregunte, ahí vivimos, había unas alfombras azules así grandotas. Te digo, tengo todos los detalles, la perra se llamaba Geisha, la sirvienta era Porfi, que era una leporina, ahí nació el hijo de Porfi, de una de la sirvienta. O sea, la historia como es, nadie se la sabe como la vivimos. Por supuesto. Entonces, al final Durazo no tiene tanto que ver. Durazo sí, digo, yo no tenía cartilla cuando me tocó, y en 2 horas me dieron cartilla y visa indefinida para Estados Unidos. Y yo era teniente coronel a los 19 años. De la policía del Distrito Federal. Sí. Regresando con Marcela y Luis Rey, cuando Marcela se va o pintan que se va a Italia o ya se aleja de ellos, ¿es verdad esto que realmente Luis Rey impedía esas llamadas o ese enlace con su mamá? Bueno, la ruptura no fue en Italia, fue en Argentina. Así es. No es en Italia. Y sí, digo, manipulador. Si era, viene la ley esa de mí o de nadie. Ajá. Y finalmente, bueno, pues pasa lo que todos sabemos que pasó, ¿no? Y que todos nos seguimos haciendo tontos con qué pasó.
Así es. Y con la carnada que traía el anzuelo era Luis Miguel. Ven porque vas a ver a tu hijo. Claro. Y ahí desaparece. Pero hay una figura que nadie saca ni toma en cuenta, que es la de Pepe Gallego Sánchez, el hermano mayor de Luis, que vivía en El Paso, Texas, que era protegido de Mike Salom, un judío, que hasta la fecha es amiga de Luis Miguel, la hija de Mike Salom, Michelle Salom, que de alguna manera estaban blindados por hoy es alcalde Armando Cavada, de Ciudad Juárez, eran los dueños de la televisora. Había un señor, Pedro de los Santos, que le decían el Chema, que era dueño de los Antrotes de Juárez, que era el que le daba trabajo a Luis Rey. Entonces hay un movimiento allí, traían veteranos de guerra de Vietnam, y hay un movimiento ahí que coincide mucho con la desaparición de Marcela. En España. Entonces, yo no sé si Miki no quiso tocar, pero en toda la serie yo no vi que apareciera ni Pepe, ni Lizzy, que era la esposa puertorriqueña, ni Pepito, que Pepito debe tener 40 años hoy por hoy, ni Lisita. Toda esa familia no existe, ni todo ese mundo que había alrededor de eso. Hubiera sido muy bonito que pusieran ahí que Pepe fue el que le regaló su primer carro, un MG convertible, que cuando Miki ni sabía manejar, ahí en El Paso. Que en las vacaciones nos íbamos al Skate Park del Paso. O sea, nosotros corríamos para allá cuando no queríamos que... Porque sí era muy incómodo levantarte a desayunar, aunque fuera a las 5 de la mañana, y al primer tenedorazo tener 20, 30 gentes encima. O sea, no era posible. Pero nada de eso aparece en la serie. Entonces, pues todos esos que andan rascando la historia, pues que vayan y que busquen donde hay. Las personas que realmente saben, que lo vivieron. Si no es una zanahoria con un burro, ¿no? O sea, todo el mundo anda atrás de algo que no existe. O sea, y entonces da coraje porque yo te voy a decir una cosa, Marcela era una bellísima persona. Lindísima, lindísima, hermosa. Con sus adicciones y con sus gustos como todo el mundo. La relación que llevaba Marcela con su hijo, ¿cómo era? ¿Cómo era la relación entre Luis Miguel y su madre? Encantadora. ¿Sí? Ir con su padre. O sea, con los dos él llevaba una buena relación en esa época. Mira, nos juntábamos, íbamos al súper, comprábamos, hacíamos paella. Si a algo le encantaba cocinar, era cocinar a Luis Rey. Ajá. Y su gracia era ir a... La primera vez que Jaime Camil, papá, no Jaime Camil el hijo, Jaime Camil, papá, nos invita a su casa Valle de Bravo a pasar un fin de semana. La gracia de Luis Rey era tocar la guitarra, cantar y hacer paella. Hoy por hoy yo cocino y hago paella en herencia de Luis Rey. Yo en algún momento dije, Luis Rey fue mi segundo padre, te soy honesto. En algún momento hasta que logré digerir cosas que ya no me gustaron después de la separación. Pero para mí yo sí tuve muchas cosas que aprendí de Luisito y no era el tirano ese del que hablan, ¿eh? Había una familia, sí. Hubo errores, sí, no, olvídate de una cruda. Yo recuerdo una vez cuando nos pasamos, porque de Las Cinias nos fuimos a Las Lomas, en Montes Urales y Montes Pirineos, rentó una casa en la esquina. Y ahí te voy a poner un ejemplo. La señora era una viejita coqueta la que iba a vender los muebles, son los muebles Bublés. Una viejita, te hablo, una viejita de 60 y tantos años. ¿Seguimos o ya no seguimos? Nos están avisando aquí en producción que vamos y regresamos, nos vamos a ir a un corte, pero rapidísimo porque esto está súper interesante y yo creo que va a haber una segunda parte, si nos lo permite. Entonces, vamos a corte y regresamos. El Molino Bagels y Restaurante te invita a disfrutar de sus especialidades de bagels, dulces y salados. No puedes dejar de probar el bagel de fresa y los salados más deliciosos como el burger y el pizza. Nuestros exquisitos desayunos, el ligero, el veracruzano, el campestre y el bagel Buenos Días. Incluye fruta o jugo y café americano con refil. Por las tardes, el menú ejecutivo. Contamos con servicio a domicilio. Márcanos al 348-7368.
Pasa un momento agradable con tu familia o amigos en nuestra terraza y mesas al aire libre, disfrutando de nuestra gran variedad de cafés, té, spice y brownies. Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Estamos ubicados en Paseo José Martí, casi esquina Bermejo, Fraccionamiento Reforma, en el puerto de Veracruz. El punto de reunión ahora es El Molino Bagels y Restaurante. Tú decides. Ya abrimos, ya estamos a tu servicio. Farmacias Las Torres, Las Amarillas, Las Jarochas. Servicio rápido a domicilio si llamas al 200-9420. Estamos en Díaz Mirón, frente al Panteón Particular, contra esquina de Reino Mágico. Surtido, calidad y precio. Farmacias Las Torres. Compare y ahorre. Llámanos. Teléfono 200-9420. 200-9420. Amigos, estamos de regreso en su programa Sexo Fuerte y seguimos aquí con la entrevista al señor Tomás Riande, que nos va a seguir hablando al joven, que nos va a seguir hablando de lo que fue la vida de Luis Miguel en la etapa que él convivió con ellos, la verdadera, porque lo que se cuenta en Netflix creo que no es real. Digo, hablar de la vida de Luis Miguel es extenso como para hacer como para hacer una, dos y tres partes también aquí. Varias temporadas, ¿no? Te comentaba, me quedé antes de irnos a comerciales, te comentaba yo, cuando nos cambiamos de Jardines de Coyoacán a Las Lomas, iba yo a caer a lo que pasaba con Luis Rey, que no era Luis Rey, que es Luis Gallego Sánchez. Agarrábamos, fuimos a ver los muebles, que eran unos bulés, que eran unos muebles horrorosos, que eran y con incrustaciones de bronce, una cosa bastante fea. Y entonces me dejaron fumar. Claro, en su casa, en su programa. Y mientras nos habla de Luis Miguel, haga lo que quiera. Así es, usted puede. Así no. Y entonces la señora que vendía los muebles estos, con lo que sí íbamos a amueblar la casa, era una señora como de 65 años, coquetona. Y entonces Luis Rey, que era muy listo para el business, hizo pasar por su secretaria Marcela. Sí, era muy listo. Y Marcela se prestó a ser la secretaria y le bajaron casi a la mitad del costo de los muebles, que eran los muebles de colección. Entonces te digo, la estructura estaba hecha en equipo, o sea, el ataque era en equipo, o sea, no era así como lo hacen ver, o sea, que todos contribuimos para... Claro. En algún momento tú juegas de esto, tú juegas del otro. De repente aventaba Tito, dale la redondilla a Angélica Ortiz, a la mamá de Angélica María, porque tenía algún interés. O sea, todo era un juego de intenciones de un equipo muy cerrado que éramos Tito, él y yo. Cuando llegamos a esa casa y cayendo a lo que querían saber, sí, se nos ocurrió hacer una cava en como estudio que había, y nos pusimos a pegar cemento, Luis Miguel, Luis Rey, todos a pegar cemento y a poner telas de alambre para hacer todo como una cueva y hacer nuestra cava. En ese plan de familia estábamos. Y esa una noche se pone Luis Rey, como casi todos los días. O sea, Luis Rey, algo que podían poner los locos, que no trajeras 2 botellas de JB en la cajuela de whisky. Eso no podía faltar. Y entonces ya se puso hasta el chongo. Al otro día nos paramos, Miki y yo, a seguir poniendo nuestro yeso, porque traíamos la calentura de hacer la cava. Y se para Luis Rey crudísimo, o no sé si todavía pedísimo. Y se pone a pegarle una gritoriza y Luis Miguel a contestarle, te digo, no era el sumiso, Luis Miguel se le ponía el brinco y dice, y no, papá, picha, tra. Y entonces se salió muy molesto Luisito. Entonces yo agarré a Miki, que estaba privado llorando, y lo abracé y le dije, tranquilo, hijo, tienes que entender que tu papá está crudo. Y luego al rato hablamos. Y cuando dije eso, siento la pistola en la cabeza. ¿Luis Miguel?
No, Luis Ah, Rey no, me Rey. la puso a mí. A mí no me vas a poner mal delante de mí. Y entonces, con habilidad se la quité. Digo, regresemos que Luis Rey me debe haber llegado al pecho. Demasiado. O sea, dije, tranquilo, Luisito, o sea, no, porque pincha, porque por. Y bueno, y se soltó a llorar Luisito Rey también. Acabó en un drama familiar. ¿Ves que no? O sea, el hecho de que tú hayas tomado ya no debe afectar. Estamos contentos tratando de hacer esto. Digo, pero esas eran las reacciones. Hubo una ocasión que Rafael Gil, que era de Hispavox de México, de España, una compañía de disquera, venía y Luis Rey quería forzosamente que lanzaran a Luis Miguel a nivel Latinoamérica. Estoy hablando como del 83. Y no, la línea era que iba Diango. Cuando Volverte a Ver y toda la época de Diango. Pues mandó a madrearlo. Que lograron un estacionamiento en Los Ángeles y le advirtieron que si no era Luis Miguel, se moría para la siguiente. O sea, era de armas tomar, era contundente. Y esas eran las operaciones que hacía Pepe, el hermano que El vivía en hermano. El Paso. El hermano que no mencionan. Ajá, que no Hubo- figura en la serie. Te voy a platicar algo. Todos los carros que traíamos eran placas AAA, que eran las que usaba la presidencia de la República. ¿Quién no las daba? Durazo. Normal. Todos, mi carro, a mí me dijeron un día, escoge el carro que quieras, y me llevé el carro que quise y me traía mis placas y ellos. Un día se acabó Durazo, te digo, y no fue mucho. Y entonces hubo que quemar los carros, desaparezcan los carros, ¿de quién sabe de quién eran? O sea, los sacamos del estacionamiento de Tlaxcuaque, desaparezcan las placas. Y entonces le agarró el apuro a Luis Rey y dije, ¿qué vamos a hacer sin carros? Pepe compró un carro en Estados Unidos, un Caprice negro, me acuerdo clarito. Lo aseguró, lo pasó de este lado y lo declaró perdido. Y era la manera, o sea, si había la manera de comprarlo, no se compraba, si había la manera de poder hacer algo cochino para hacerlo. Claro. Entonces, la mentalidad de Luisito Rey era entre mafioso y empresario. O sea, era Nos entendemos, sí. Era una cosa bastante chistosa. Y en consecuencia de esos dos par de acciones que te comento, pues se puede deducir cómo fue toda la historia de lo demás. O sea, no hay más que decir. Sí, no hay que buscarle mucho. Yo creo que todos, inclusive los que somos únicamente Todos quieren espectadores, oír- sabemos. Quieren ¿no? oír radicalmente lo que todo el mundo se imagina. Claro. Entonces, no me toca a mí decir. Ahorita llegamos a ese punto. Hay otra parte que a mí se me hace muy tétrica, en la que mencionan que Luis Rey mantenía a Luis Miguel empastillado, literalmente, o drogado, para que no durmiera, para que se mantuviera para que con esa ensayara. energía. Entonces, No es para cierto. mí sí se me hace algo bastante tétrico como papá, No es cierto. hacer una cuestión así con tu hijo, para es cierto. mantenerlo. En la casa corría por todas las corrientes, digo, porque hay muchos más actores, y no hablo actores de actuación, sino más actores que participaron en esos momentos de la vida, que digo, pues, corría perico como Claro, la como, cosa más normal, como el café. era lo más normal. Y Mickey no era tonto, Mickey siempre fue un niño muy listo. Y pues llegó un día en que primero me pidió, Tommy, tú no te involucres en eso porque pues, contigo es con que tengo confianza y no me gustaría verte de aquel lado. Y luego me preguntó qué es eso, y por qué hacen esto, y por qué los ceniceros, y por qué. Y entonces ante tantos porqués, yo a lo mejor tendría 20, 21 años, pues yo no sabía responder, si te soy honesto. A lo mejor ahorita le doy No tres. tenía la respuesta adecuada en ese Le doy momento. 3 capotazos y lo saco, pero yo no sabía contestarle. Y lo honesto, y fue en un viaje que hicimos, no me acuerdo si a Venezuela o a Puerto Rico, cuando subimos al avión, porque Luisito Rey le tenía pavor al avión, entonces subía a pedo siempre. Y entonces agarré y le dije, oye Luisito, anoche me dijo Miki esto y esto. ¿Qué le contesto? Para esto hizo una gracia a Luis Rey, se ligó en el aeropuerto en ese viaje a una chava, nos mandó a turista, a Luis Miguel y a mí, y él se fue con la chava de primera clase. Entonces Luis Miguel venía, pero que reventaba. De coraje. Pues sí, porque ahí sí el artista era él, Claro. no su papá. Así es. Y entonces nosotros veníamos atrás, que apenas Apenas si me cabía. cabía la espalda en el asiento, y él venía de Rey allá con su novia. Y a medio viaje se paró y vino la chava, que se vaya Miki para adelante, sí.
Y en eso vino la hermosa que sí puede ir, sí, y me mandaron a llamar. Fui allá a la primera clase y le estaba dando una cátedra de cuáles eran los efectos y las causas de la cocaína. De la cocaína. Él a su hijo. Y ahí no había que esconderse de nadie, digo. Cuando yo llegué la primera vez a la casa, así fue. Aquí todos estamos adentro, aquí nadie se esconde. Y no era así. No tenía chance ni de decidir si querías o no. ¿Estás o no estás? O no estás. Y pasó lo mismo con Luis Miguel. Entonces, no es que lo drogara para que aguantara, no. Se abrió malamente se tuvo que abrir la verdad de lo que estaba pasando, la curiosidad del niño de saber qué estaba pasando. Y pues se abrieron las cosas y lo más natural que hizo este señor fue decir, esto es así, y dale para que no te cuente. ¿En algún momento Luis Miguel se hizo adicto o dependiente de la cocaína en sí? Pues... ¿O dependía de eso para sus presentaciones? No. La cocaína, quien la ha usado o quien la ha probado, primero mata la soledad, porque atrás tienes 40 amigos esperando que le inviten un jalón. Segundo, provoca socialmente amistades. Siempre estás y siempre te están escuchando si tú eres el que la traes. En un momento de trance familiar como el que vivió Luis Miguel, se te hablo de todo al vacío, de tener todo, me quedé sin nada. Ya volteó, ya no estaba nadie. Entonces se hizo una familia rodeada en gran parte en ese tipo de fiesta. Y dentro de esa fiesta estaba metido todo el mundo, ¿sí? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo, estaba metido todo el mundo, o sea, todo el mundo. En ese entonces estaba muy fuerte. Y cuando te hablo de la época intensa, en la época donde viene a alcanzar una estrella, la época donde entra la producción de Luis de Llano empujando a Timbiriche, pero meten a Ricky Martin en ese entonces, se hace una mezcla ahí después de Juguemos a Cantar, de mucha gente que luego fueron estrellas, y en ese grupo, con toda la gente de producción, digo, Mario Lafontaine y toda la gente de producción, pues era un fiestón loco. La edad lo daba, la época lo daba, claro, y el ambiente lo daba. Había gente decente como Miguelito Alemán, había gente muy decente que jamás los veías fuera de lugar. Pero ahí estaban. Pero estaban. Pero la fiesta sí estaba. Sí. Llegando a esa época, ¿qué pasó con Mariana? ¿Realmente existió una traición a Luis Miguel? ¿Y realmente el chismoso fue Palazuelos? ¿Qué pasó con Mariana? Eso lo vamos a dejar después de un corte, nos va a responder esa pregunta. Vamos a un corte y regresamos. Clínica Las Torres, apoyando a las familias veracruzanas, ofrece su paquete de parto o cesárea por solo 13,000 pesos. Incluye médico partero y anestesista, sala de cirugía, insumos, habitación climatizada con televisión por cable e internet, sala de cunero, médico y enfermera de guardia a las 24 horas y acceso familiar a la cirugía. Además, contamos con el sistema de prepago para que la familia se prepare para la llegada de un nuevo integrante sin problemas económicos. Clínica Las Torres, en Jiménez y Arista, en el centro de Veracruz. Teléfono 200-9410. 200-9410. Baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, las ganas de comer. Vida nueva para las vestiduras de su auto. Muebles, colchones, salas y alfombras. En Clean Express lavamos, limpiamos, desmanchamos y sanitizamos sus muebles con la mejor tecnología y personal especializado. Contamos con servicio a domicilio. Clean Express en JM Palacios, 479 bis B, Altos, frente al DIF municipal. Teléfono 2291043896. WhatsApp 2299197045. Pregunte por nuestras promociones. Búsquenos en Facebook. Clean Express.
Ya regresamos y nos quedamos con el tema de Mariana. Este es el bloque de las novias o la época en la que aparentemente pues Luis Miguel se enamoró. Entonces yo quiero saber si ¿qué pasó con Mariana? ¿Qué pasó? Mariana fue el segundo amor de Mickey de manera seria. ¿Por qué el segundo? ¿Hubo uno anterior? Erika, yo te digo, la historia nos está cuenta al desfasada revés. totalmente. Está al revés, Ok. ajá. Luis Miguel pierde su virginidad en 1983, diciembre, en Puerto Rico. ¿Tendría cuántos años? ¿13, 14? 13. Ujú. En diciembre. Hicimos la gira pasamos allá Navidad, Año Nuevo. Y pues es cuando Luis Rey se liga a esta niña. Edgardo Díaz, que era dueño de Menudo, un grupo exitosísimo de la época, nos presta el avión y nosotros andábamos con el avión como reyes por todo Puerto Rico y nos llevamos a esta niña que le gustó a petición de él. Oye, me encantó la niña, pues déjame ver ahorita cómo lo hablamos con la familia y todo. Y, gracias a Dios se dio. Lo manejó de una manera muy tierna, se podría decir, o sea, no hubo shock ni para la niña ni para él, pero bueno, se quedó en Puerto Rico. Y de ahí, digo, alguien que sí fungió y sin tener por qué hizo una labor de gente decente como papá fue Jaime Camil Papá. Y en esa relación, en ese vínculo de preocupación por Mickey, se fue enredando, se fue acoplando con Erika y llevaron una relación muy bonita hasta que apareció Mariana. Pero Mariana aparece ya en la época que Luis Miguel ya está tirando al monte, en la época cuando ya Mickey ya tenía sus fiestas en Acapulco, en la Casa de Pelícanos, o sea, ya es otra historia. De hecho, en esa época es cuando aparece el Doc, que aparece en la serie. El Doc aparece porque yo me voy más a la producción y el Doc se dedica personalmente a Mickey. En esa época ya el Doc se preocupaba si le faltaba agua, si Compeán, que era el jefe de seguridad, que era del Estado Mayor, te traía nene a la gente, si la ropa de Mickey estaba planchada. O sea, el Doc era como un ballet personal de Mickey. Se empezaron a repartir las cosas y yo me dedicaba más a ver que si el sonido, que si la iluminación, que si las cosas, que si la producción, sí, ¿no? Los hoteles eran los que pedíamos, a que se cubriera contractualmente con lo que se había solicitado, y esa era manera. De hecho, hay otro error ahí. Rosy Esquivel trabajaba para Capitol, no para Mickey, y la hacen para parecer como que trabaja para la compañía de él, y eso no es cierto. Y entonces le agarra Mickey, se enreda con Mariana. En esas fiestas viene lo de Michelle, lo de Stephanie. Lo de Stephanie Salas. Que tampoco fue una relación, o sea, no fue una relación como tal, un noviazgo. Y bueno, viene a reventar estaba muy enamorado Mariana y él, pues en un despecho tremendo. Y ahí dentro de ese despecho se cometen errores a esa edad, o sea, no creo, aunque Mariana era más grande que él. Mariana debe haberle llevado unos 10 años, una cosa así, 9. No creo que menos, por ahí debe andar. Y Luis Miguel, digo, no es nada más por ahí. Luis Miguel en ese entonces fue novio de Sasha y, o sea, era... En la serie, muchas novias. tener muchas novias. En la serie se dice que lo de Sasha no fue cierto. Sí fue su novia. Sí fue su novia como tal, o sea. Claro, como tal. Okay. Estábamos con La Cucaracha en ese entonces, un restaurante que teníamos en México, y ahí nos juntábamos todos como hermanos y aparte era padrísimo, o sea, Alejandrita venía muy jovencita, Alejandra Guzmán, también se juntó a ese equipo. Era un grupo muy bonito entre judíos y artistas y digo, nos divertimos como enanos. Hay una parte muy comentada también y en los medios que es la versión de Palazuelos y lo que se dice de Palazuelos. ¿Realmente existió en algún momento esa rivalidad de amigos? Porque hoy Palazuelos dice, no, yo no viajé por el mundo con Mickey porque él no tenía ni siquiera un avión, o su avión no era, alcanzaba a llegar o daba los límites que tenía que dar, ¿no?
Y al contrario, Luis Miguel andaba conmigo porque en ese tiempo pues creo que el papá andaba involucrado en la política y estuvieron mucho tiempo en el poder. Ni una ni otra. Palazuelos y Miki se conocieron de niños en San Bernabé y nunca tuvieron que ver tan cercanamente. O sea, ni una ni otra. Cada quien tenía su vida hecha. Alguna vez coincidieron. El grupo en sí, los amigos, eran Miguelito Alemán Magnani, Federico de la Madrid, que no sé si era amigo o no, pero era del grupo, Beto Checa, Freddy Name, Pablo Vázquez, de los de Compañía Hermanos Vázquez y de los hospitales de Los Ángeles, pura gente de muy buen nivel. Y el burro que era el colado. Realmente el burro era el colado, no tenía que hacer en la vida, era un protegido, y toda la gente de WFM. En ese entonces estaba Martín Delgado, Charo, había otro Martín, no me acuerdo cómo se apellidaba, estaba Alejandro González Iñárritu, el negro, que el Alex era de la Palomilla también. Digo, qué bueno que destacó. No, era Martín Delgado y Martín otro. Eran dos Martínez, Charo, el burro que se metía ahí de colado, González Iñárritu, y es cuando viene toda aquella época de Canal 5 de sigue la huella y no te muevas de tu lugar y se acaban los Doberman. Fue toda una época de transición en la televisión y WFM era otra cosa de radio. Entonces entre ellos nunca hubo una rivalidad en sí. No existió el famoso pleito en el Baby O. Eso no se dio. No existe tal. O sea, te vuelvo a repetir. Escribir una novela, pues qué gran habilidad tienen los que hicieron esta serie, qué bueno que vendió, creo que consolida a Luis Miguel otra vez como primera figura a nivel latinoamericano, pero después de la ausencia de Luis Miguel de 2 años, de las fallas que había tenido con seriedad con sus conciertos, esto lo vuelve a reivindicar con el mercado. Hoy por hoy está llenando bárbaramente donde se presenta, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Luis Miguel escribió una historia, porque si él es el que permitió que sí se ponía y que no se ponía, pues sí, él es la víctima. Hay tiranos, hay víctimas, hay otras víctimas, y es una historia. Pero digo, si a mí me preguntas en lo personal y en lo sentimental quién es la peor víctima de todo, pues es Alejandro. Marcela y Alejandro, en ese orden. Alejandrito le hicieron pomada a su vida. Alejandro llegaba del Paso, porque estuvo mucho tiempo con Pepe allá en El Paso, Texas, y llegaba a abrazarme a mí en el aeropuerto, en lugar de abrazar a su papá. Y Luis Rey se ponía que trinaba y se molestaba, pero de mala manera. Pero pues fue lo que sembraron. Y a Alejandro le costó mucho trabajo volver a agarrar la vida y el mundo. ¿Y el hermano más chiquito, Sergio? ¿Qué pasó con Sergio? Mira, a mí Sergio me tocó muy poco. Antes de Sergio hubo un aborto de Marcela. En 1982, 83, no me acuerdo bien exactamente, en el Hospital Santa Elena, el ginecólogo, que no sé por qué no lo sacan en la historia si él sabe la verdad, que fue el que trajo al mundo a Sergio. Pues yo creo que se llamaba Héctor Herrera como el futbolista. El ginecólogo Héctor Herrera, no sé si viva todavía. Digo que faltan muchos personajes. Había una gente que trabajaba en el ISSSTE también, Paco González, que también eran muy allegados. Entonces, Marcela se pone mal, me regreso yo de Nueva York, andábamos por Nueva York, me dice Luisito, ve tú a ver qué pasó. Sí, yo regreso, llevo a Marcela al doctor y aborta. Esa fue la primera vez que vi una raquia, una agujota como este tamaño. Sí. Y me tocó me tocó vivir el aborto. Regresamos a la casa, muerto después de 2 días. A mí me sacaron una muela en eso del aborto, en ese mismo día me sacaron una muela. Y llegué muerto. Puse una película que en aquel entonces eran unas peliculotas así grandotas, unos casetotes. Ajá, las Beta y VHS. No, yo creo que era VHS. VHS. O La era Beta 3/4, chiquita, a lo algo mejor así. era una parte de una cosota. Y entonces se acostaron en la cama Rosa, la esposa de Tito, Marcela, y yo en la alfombra me boté así en los pies de la cama y la televisión. Imagínate la intimidad en que vivía yo de poder hacer eso.
Y Claro, no al final era parte de la familia, ¿no? Claro, Se ha involucrado claro. con la familia. Y no tenía 20 minutos de haberme acostado a ver la película cuando le revienta la fuente rosa y nace Lorena Marcela, gallego Vigorito, la hija de Tito. La hija de Tito, ajá. Entonces, párate otra vez, agarra el carro, vuélvete a ir al Hospital Santa Elena, que estaba hasta la Roma. Nosotros vivíamos hasta Miramontes, hasta ahí al sur, en Jardines de Coyoacán. Y va de nuevo. Ya parió Rosa. Ese día lloró Marcela conmigo horrores. Yo creo que fue donde le reventó lo del aborto. Horrores lloró. Yo no entendía qué estaba pasando tampoco. Y me entregaron ese día a la niña a mí, a Lorena Marcela. A la hija de Rosa. La recibí, sí. Y cuando regresaron ellos, ya la niña estaba en la casa y ya todo estaba normal. Yo no tengo hijos, pero fue la primera vez que me sentí papá. Y como al año viene Sergio. Y la misma circunstancia, no había nadie. ¿Entró realmente Marcela en depresión como la pintan en esa serie después de que nació Sergio? Marcela, yo creo que desde el aborto ya no quería tener hijos. Ya tenía esa depresión, ¿no? Ya no tenía, o sea, Marcela veía venir lo que venía. Y Marcela veía la enfermedad de Luis cada vez peor. En esa época Luis ya estaba enfermo, entonces Siempre estuvo enfermo. siempre estuvo enfermo. Que pues se podía darte un beso o podía reventar una mesa de cristal a patadas. No sabías cuál era. Sí, o sea, cómo no iba a sabía reaccionar. cómo su reacción. reaccionaba. De Entonces, tanta... Marcela veía venir las cosas. No fue tan grato a lo mejor tener el hijo. Hablando de Marcela, ¿qué pasó realmente cuando ellos se ven en España? Cuando ellos se ven en España, no. Lo que todo el mundo se imagina, ¿no? Lo que todo el mundo se imagina. Es anzueliada por medio de Mickey, que iba a ver a Mickey. Ella no va a hablar con Sí, él. ella iba a ver a su va a hijo. ver a su hijo. Y bueno, sucede que es la última vez que la ven, ¿no? Pero te digo, aquí habría que analizar e investigar. Y realmente no sé si viva Pepe todavía, pero que Pepe hable. El hermano de El Luis hermano Rey. de Luis Rey. Mario creo que ya murió. Tito. Creo que ya ajá. murió. Pero que pongan a Pepe a hablar. Así es. Porque ahí no hay vuelta de hoja. O sea, la madriguera estaba preparada. Tenemos dos preguntas que al menos a mí se me hacen interesantes. Dice, por eso, nos dice Jackie, por eso. Sí, ¿Qué pasó con Marcela en pocas palabras? ¿Está viva? Yo creo que no. Yo creo que todos sabemos que no. Yo creo que todos sabemos que no. Y así es. la respuesta a Sergio Torres Marín, ¿quién compraba la droga? Pues me imagino que el que la pagaba. Obviamente. Y más bien yo creo que no la compraba porque siempre había regalos. Ok. Dice, oigan, pregúntenle si la Kiki o la Kiki siempre sí No, se quedó es con que Luis eso es de Miguel. José José, está confundido ese hombre. Bueno, vamos a cerrar yo creo que este bloque con esa pregunta. Miki y tú, ¿siguen siendo amigos? Nos Regresando al corte, nos contesta. Me tengo que ir. Vamos pero un bueno. corte No, y creo que regresamos no. rapidito. ¿Sí? Dijo, vamos a corte. Vamos a un corte y regresamos. El Molino Bagels y Restaurante te invita a disfrutar de sus especialidades de bagels, dulces y salados. No puedes dejar de probar el bagel de fresa y los salados más deliciosos como el burger y el pizza. Nuestros exquisitos desayunos, el ligero, el veracruzano, el campestre y el bagel Buenos Días. Incluye fruta o jugo y café americano con refil. Por las tardes, el menú ejecutivo. Contamos con servicio a domicilio. Márcanos al 348-7368. Pasa un momento agradable con tu familia o amigos en nuestra terraza y mesas al aire libre, disfrutando de nuestra gran variedad de cafés, té, spice y brownies. Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Estamos ubicados en Paseo José Martí, casi esquina Bermejo, Fraccionamiento Reforma, en el puerto de Veracruz. El punto de reunión ahora es el Molino Bagels y Restaurante. Tú decides. Y
regresamos nuevamente aquí Pues regresamos con la pregunta, Wendy, formulada. Así es. ¿Siguen siendo amigos Miki y tú? Sí, sí, tenemos una relación, nos vemos, digo, ya no tan continuamente. Acabo de platicar con él porque venía unas fechas, la gente que me conoce sabe que me dedico al espectáculo, moví unas fechas para que me pidió gente muy cercana a él en alguna época que ahora ya no tienen acercamiento y bueno, hicimos algunas cosas comerciales. Normalmente hasta el 2012, una vez al año nos juntábamos como regla, ya fuera en Nueva York, en Los Ángeles, en Acapulco a comer o a cenar. Nos pasábamos un día de fiesta y ya estuvo. Pero se fue perdiendo de 6 años para acá por ocupaciones mutuas. Yo voy a cumplir ya 8 años de casado. Mi vida cambió. Ya no soy el chino libre de que ya me puedo ir por donde quiera. Tiene todo el tiempo disponible. Y sigo teniendo la relación. Nos hablamos, no es fácil. Cuando Miki en 1992, y eso lo voy a dejar muy claro, Miki va y me busca para que yo regrese, que es cuando muere Hugo López. Y me dice, Tommy, quiero que te regreses porque me están jodiendo. Y hubo un Alfredo, un argentino, un mono grandísimo, que como a los 2 días me fue a ver y me dijo, te recomiendo que no te regreses porque te van a matar. Hay demasiados intereses alrededor. Y lo hablé con él y lo entendió y le dije, y no hay ni por qué poner en riesgo las cosas, claro. Más bien pon controles a tus cosas, preparamos ahí algunas maneras de hacer las cosas y ya estuvo. Digo, tengo la relación, alguna vez lloró conmigo, me decía, quería entender quién era su amigo y quién era amigo de Luis Miguel, como tercera persona, quería saber quién era la chava que le gustaba a él o que le gustaba a Luis Miguel. Luis Miguel. Y lo entendió muy parco. Entonces, lo que al final hizo Miki fue encerrarse en una esfera donde nadie entra, donde nadie sale, y la vida le enseñó que todo era un negocio. Ni siquiera lo criticaría yo. Cualquiera que hubiera sufrido, alguna vez me decían, oye, qué padre ser Luis Miguel. Oye, no, qué padre no. O sea, a ningún precio a mí me gustaría vivir lo que fue Luis Miguel. Yo creo que en otra ocasión vamos a platicar, hay 20,000 cosas que hacer, me hicieron pasar como su maestro, me hicieron famoso como su maestro y hay mucha gente que recordará aquel programa de Memo Ochoa que me entrevistaron y luego revistas y revistas y revistas. Y son anécdotas bonitas vividas. Si me preguntas cuál es mi sentimiento conclusivo en base a lo que pasó, es un sentimiento triste. No me hubiera gustado que el desarrollo de la vida de él hubiera sido como fue. La mía con él no me hubiera gustado que fue como fue, pero yo tuve que correr o nos íbamos los dos al barranco. Llegó un momento en que era decidir y que sí, al no tener hijos, en mi caso, pues va a sonar que ahora me quiero colgar de la fama y por eso nunca lo toco así, pero es un sentimiento que tengo muy, muy apegado como un hermano menor. Algún día me encontré a Alejandro en México, en un grupo de recuperación, y también el sentimiento fue como si se me hubiera ido a abrazar un hijo y a llorar conmigo. O sea, hay vínculos que no los platicas, pero que están sembrados, están rayados y están sentidos. Y esas cosas yo creo que si no tiene precio, ni siquiera para desenmascararlas, mucho menos para platicarlas. Regresando a lo de Marcela, es algo que no va a salir de mi boca, pero que es algo que todo el mundo se imagina. Nada más quieren que alguien lo diga. Lo confirme, ¿no? Hace muchos años me ofrecieron de Ventaneando dinero para que yo hablara. Si esta vez acepté hablar, y quiero dejar claro, por amistad, porque digo, no, vine de cuates, no estoy hablando nada comprometedor, ni estoy hablando cosas que pongan en peligro mi lealtad con Miki. Claro. Sería creo que soy de los pocos, si no es que el único, que no le ha pegado ese golpe. Y si hablo es porque él abrió la caja de Pandora y abrió una historia muy manipulada y muy manejada, y te digo, muy, muy hecha una novela. Sí, porque inclusive haya habido mucha gente que ni siquiera tuvo ese enlace tan directo como lo tuvo usted y sí se ha colgado de eso. Yo creo que nadie. Las dos personas más cercanas a mí que en su vida, hoy por hoy, somos yo
y perdón por el burro por delante, pero por época histórica, Sí. y el Doc. Y el Doc. Así Y el es. Doc fue el papá, otro que sin tener hijos le tocó ser papá de Sergio. Bueno, Quiero saludar a Gustavo Rivas, quiero Claro, saludar Rivas. a Secundino, Miki Mariz, un buen amigo, o por lo menos que eso creo, que es un buen amigo. O sea, toda la palomilla que le estoy yendo. Yo creo que vamos a... Sí estoy molesto porque están haciendo una historia que no es, o hicieron una historia que no es, y van a sacar la segunda parte de una historia que no es, y en lo que pueda luchar, porque realmente salga la verdad a flote. Por eso vuelvo a decir, busquen a Pepe, busquen a Beto Díaz, busquen a Mike Salom, a toda la gente del Paso, que allá está arraigado todo. Cuando quieran saber qué pasó con Marcela, váyanse al Paso, o sea, no tienen que Vamos darle a abrir, vuelta. entonces vamos a hacer una segunda parte nosotros y vamos a hacer la invitación abierta para que regrese, porque esta plática realmente es muy amplia, entonces vamos a hacerle la invitación para que nuevamente regrese y hagamos una segunda Yo parte voy a de esta estar, plática. le pedí a cambio de todo esto que está pasando, no es a cambio, digo, porque no es un negocio, le pedí a nuestro productor Domingo Lucas, hay cosas que me preocupan de Veracruz, cambiando el tema tantito. ¿Sí? Creo que la cultura y el arte en Veracruz puede ser autosuficiente, autosustentable. así es. Hoy por hoy hacer un festival de salsa, estoy de acuerdo, es para beneficio del pueblo, pero yo creo que necesitamos eventos y situaciones que sean para beneficio y que provoquen derrama en la localidad. Nosotros cuando hicimos el festival de jazz en Cancún, 3 años me tocó ser director, logramos bajar 350,000 gentes de Estados Unidos acá cada año al festival. Yo creo que no es para que el auditorio estuviera sin aires acondicionados. Si hubiera un factor riesgo involucrado, si las cosas del arte y la cultura no se manejara por medio de un paliacate y si realmente se manejara como un negocio y no como políticos ni como del lado intelectual. Entonces estamos haciendo un frente con los hoteleros, con los restauranteros, con los transportistas, para sentarnos a desayunar con el próximo gobernador y hacerle ver que Veracruz puede tener cultura autosustentable, nada más que nos dejen trabajar. No puede ser que World Trade Center hoy por hoy sirva para hacer bodas, cuando no fue planeado para eso. No fue para eso. Entonces tenemos un programa y un plan, y es algo donde sí quiero luchar y sí quiero dejar mi gota en la historia de haber luchado porque Veracruz vuelva a ser, o que sea más de lo que ha sido. No conozco Aparte una que tiene arena mucha cultura. a nivel mundial, una arena, un centro de convenciones, una plaza que no sea autosustentable más que World Trade Center. Entonces, no estoy buscando trabajo ni es lo que quiero, no, que nos dejen trabajar. Sacarle provecho. Si no hay hoteles para traer a la gente de extranjera, traemos cruceros. Para los festivales de jazz son células cerradas. Si traemos al mejor ginecólogo del mundo a una clínica, a una conferencia de ginecólogos, si son los 3 mejores del mundo, seguramente vendrán de Latinoamérica, no nada más de la República. Y así te puedo hablar de cardiólogos, de ballet clásico, de contemporáneo, de cualquier rama. Entonces podríamos tener muchas actividades. Yo creo que nuestra obligación es hacérselo saber al nuevo gobierno cuando estamos hablando de un gobierno de cambio y de ahorro, y queremos invitar a toda la gente que se quiera sumar, pero sí tenemos la idea de luchar antes de que llegue al poder nuestro gobernador, y yo sé que nos va a entender. Participamos mucho en el apoyo a Ricardo directamente. Con Ricardo, yo le presté instalaciones, gente, vehículos, fui una de las gentes que apoyó el movimiento del cambio. Pues ahora que nos dejen participar en ese cambio, porque después de la trayectoria de tantos años que fui director de Televisa en Cancún, de todo lo que he hecho, la verdad me siento desperdiciado. Entonces vamos a una campaña fuerte para tratar de que Veracruz regrese a ser autosustentable, y que si va a ser el callejón de la campana sea algo trascendental. Jarocho lo vino a hacer un francés por línea del gobernador Miguel Alemán, y fue un súper espectáculo, y nadie nos imaginamos nunca que se iban a romper las reglas y que una jarocha iba a vestir de negro, pero es un súper espectáculo. Entonces, hoy por hoy yo creo que Veracruz tiene para dar algo más que un paliacate y un sombrero de 4 pedradas. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que ustedes quieren saber, pero también quiero que el pueblo empiece a opinar y nos ayuden. Por supuesto, No de nada hecho más aquí hacer- ya Sergio Torres dice, la rumba es cultura, definitivamente. Sí, no nada más hacer salsa. Yo estoy de acuerdo, la salsa es la salsa.
Pero hay mucho para dar. Pero hay mucho para dar y la cultura no es música. Hay música, hay plásticos, tiene muchas variantes, poesía, pintura. Entonces, pero vamos a hacerlo como la gente decente. Vamos a traer a los 3 mejores pintores del mundo a que den clínicas a nuestros pintores. Vamos a que el intelectual sea más intelectual. Pero no puede ser que hoy por hoy, lo critico porque estoy indignado, que hoy por hoy nuestro foro de galería pictórica sea en el Hospital de la Beneficencia Española. Perdón, ¿en dónde estamos viviendo? Y los callejones sirven para hacer los ensayos que deberían estar haciendo en Atarazanas. Entonces, sí, no se trata de criticar lo que ya hicieron, se trata de proponer y de buscar algo mejor para Veracruz y sobre todo que sea autosustentable, no decirle al gobierno págame, porque entonces se volvería en un negocio como el carnaval. Así es. Bueno, Tomás, se nos está acabando el tiempo o ya se nos acabó. Tenemos que despedir el programa, pero definitivamente la invitación está abierta para que regrese con nosotros a seguir platicando. Gracias, Sergio Torres. Tema que es muy importante definitivamente y pues el tema que iniciamos que es con Luis Miguel. El que más les interesa a ustedes. Así es. No, yo creo que como veracruzanos nos interesa todo. Señores, pues se nos acaba. Mira, vamos a luchar para que por lo menos la verdad sea verdad. Yo soy enemigo de la mentira. Ustedes saben perfectamente que no hay ningún interés de por medio. Vamos a sacar las cosas como son, como deben de ser, hasta donde lo permita mi honestidad de amigo o de hermano poderlo hacer. Así es. Muchísimas gracias. Le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde. Desgraciadamente ya no tenemos tiempo. Las puertas están abiertas. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Me permiten tantito en producción, hay que mandar saluditos a Nina Rangel, Miss Trans de Puente Moreno, por ahí nos comenta Félix, Jackie, Miki, Doris Prado, Ángel y a todos los que nos estuvieron viendo. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por vernos. Compartan y nos vemos en la siguiente. ¿Puedo decir una palabra antes de irme? Por supuesto, perdón. adelante. No quiero hueso, Sergio. Quiero trabajar con mi capital para beneficio de Veracruz. Pues ya está dicho. Nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos dio un gusto estar otra vez con ustedes, señores. Bonnie Portugal y el señor Tomás Riande. Gracias. Adiós.